De otro lado, crece el rechazo en Bucaramanga luego que delincuentes hirieran con arma blanca a un niño de 13 años, promesa del deporte, por robarle su celular. Varios de sus órganos resultaron afectados. Y si te dijera que la solución al crimen no es el diálogo, ni mucho menos discotecas o piscinas en la cárcel, ¿y si el secreto para frenar la delincuencia fuera el miedo? No. No estoy hablando de dictaduras ni de abusos ciegos. Estoy hablando de justicia firme, autoridad sin complejos y mano dura sin pedir disculpas. Porque mientras hay quienes escriben tweets desde algún Starbucks en San Francisco, en América Latina la gente es desvivida a diario por un Xiaomi. Hoy te voy a explicar, sin rodeos, y aunque polémico, aplicar mano dura contra el crimen no solo es válido, es urgente, justo y necesario. Vamos al grano. El crimen no se combate con abrazos. No balazos. Si los delincuentes son capaces de violinizarte, secuestrarte, extorsionarte o desvivirte, ¿por qué deberíamos tratarlos como víctimas del sistema? Eso es buenismo, es complicidad absurda con excusa de moral. Siendo de Venezuela, yo mismo he vivido el horror por parte de estas pobres víctimas de la sociedad. Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños. Una vez saliendo de la universidad pública en la que estudiaba en el turno de la noche, estaba llegando a mi casa cuando un par de tipos en una moto empezaron a disparar contra el bus en el que iba. Todos nos echamos al suelo rezando por sobrevivir a lo que habrá sido el minuto más largo de nuestras vidas. No conoces el terror ni la adrenalina, hasta que sientes cómo las balas rozan tu cabeza y que tu vida depende de que la suerte te favorezca ese día. De hecho, existe un caso aún más brutal, ocurrido en El Salvador, donde pandilleros incendiaron un autobús con personas dentro. Madres, niños, gente que solo quería llegar a casa. ¿Y qué hacían los gobiernos? Mi sentido pésame para las familias. Y diálogo para los maras. Como si se pudiera conversar con psicópatas armados. Entonces llegó Bukele y se acabó el vuelito. Casi 75,000 pandilleros presos. La gente dejó de contar desvividos y empezó a contar días de paz. Ahora dime tú, ¿eso es autoritarismo o es el Estado por fin haciendo su trabajo? Trabajo que justifique su existencia. Pero claro, siempre hay alguien en Twitter que te dice que eso es inhumano. ¿Inhumano? Inhumano es salir a trabajar o estudiar sabiendo que te pueden desvivir por un celular chino con Android 11. Inhumano es vivir con miedo en tu propio país, donde ya no es un tigre colmillos de sable lo que te acecha en la oscuridad, sino un Brian salvaje con una 9 milímetros. Si el precio de la paz es que unos cuantos antisociales estén incómodos en una cárcel sin teléfono ni otros privilegios, ¿dónde firmo? Porque ya estuvo bueno de andar pidiéndole permiso al crimen para poder vivir en paz. Y es que los datos no mienten. Por ejemplo, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener menos homicidios que Canadá. Repito, menos que Canadá. Solo en 4 años. Y no fue con poesía ni con talleres de origami en la cárcel o dejándolos en libertad cada 2 semanas. Fue con mano firme, con un Estado que dijo se acabó. Y lo dijo en serio. Y no solo es El Salvador. Miremos Filipinas o Singapur. Gobiernos que implementaron políticas de cero tolerancia hacia el crimen, con leyes y castigos severos, aplicación dura e inflexible de la ley, repotenciación de las fuerzas del orden y la policía, e intervención de cárceles para que los criminales de verdad reciban un castigo en vez de algo parecido a una estadía en un resort Xcaret. ¿Y qué pasó? Pues a pesar de algunos casos de abuso, la verdad es que el crimen prácticamente desapareció. Hace 10 años había 500,000 presos. 6 meses después, solo quedaban 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados. Toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etc., fueron fusilados con pruebas sólidas que los involucraban. La gente empezó a recuperar la fe en el Estado, y los sicarios empezaron a pensar 2 veces antes de disparar. Y aquí es donde viene la mejor parte. A la gente le gusta, sí, aunque le duela a los organismos
organismos internacionales defensores de derechos criminales, a la gente le gusta verlos temblar porque estamos hartos de temblar nosotros. Y no es casualidad, es que cuando el Estado demuestra que manda, los delincuentes recuerdan quién manda. Y ese miedo funciona. Funciona mejor que cualquier discurso. Funciona mejor que cualquier ley flexible. Funciona y punto. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay mano dura? Bueno, lo vemos todos los días en países como México, donde los narcos tienen más poder que los alcaldes, o en Colombia, donde un tipo que robó 6 veces pide prisión domiciliaria porque tiene gastritis. ¿Y el juez se la da? Claro que sí, porque en este continente, la cárcel es para el que vende empanadas sin permiso, no para el que desvive por encargo. Ese es el problema. Hemos confundido justicia con debilidad, y no son lo mismo. La justicia sin fuerza es solo una carta de intención, y la fuerza sin justicia, bueno, eso ya lo conocemos. No puedes pretender ser suave o comprensivo con quien está dispuesto a dañarte sin pensarlo. Pero ojo, nadie está diciendo que se use como excusa para coartar la libertad de expresión. No se trata de convertirse en dictaduras. Se trata de entender que el criminal ya decidió salirse del contrato social. Y cuando alguien rompe las reglas del juego, no puede exigir que el árbitro lo trate con caricias. Si una persona decide violentar los derechos de otro, a su propiedad o a su vida, entonces estaría expresamente renunciando a los suyos, porque no son víctimas de nada. En algún punto de sus vidas, ellos tuvieron que tomar una decisión. Yo he sido muy pobre y jamás se me pasó por la mente salir a quitarle las cosas a los demás ni hacerle daño a nadie. No son inocentes palomitas que se ven obligadas a delinquir, son sociópatas que no dudarán en jalar el gatillo para demostrar que tienen poder sobre ti. Desde la filosofía más básica hasta el sentido común más puro, hay consenso. El Estado tiene el deber moral de proteger al inocente, no al agresor. No me gusta mucho su existencia, pero ya que está, entonces al menos que cumpla con su función básica. Y si para eso hay que ser duros, entonces seamos duros, porque la vida digna del ciudadano de bien vale más que la sensibilidad del delincuente. ¿Por qué darles perdón cuando ellos no oyeron las súplicas de sus víctimas? ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Piénsalo así, ¿cuántas vidas más se tienen que perder por seguir con miedo a ser autoritarios? ¿Cuántos autobuses más tienen que arder con inocentes dentro? ¿Cuántos niños más tienen que crecer sabiendo que su barrio lo controla un tipo con una AK-47 y no el alcalde de turno? Lo más triste es que nos hemos acostumbrado al horror, a leer noticias de atrocidades como si fueran el clima, a normalizar que desvivan a alguien por un simple teléfono, a aceptar que salir de noche es jugar a la ruleta rusa. Eso no es vida. Eso es sobrevivir. Y lo peor es que mientras tú sobrevives, el criminal prospera. Tiene mejor ropa, mejor celular y más respeto en su barrio que un maestro, obrero o policía honesto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir premiando al delincuente y castigando al inocente? Te lo digo así de claro. Sí, hace falta mano dura. Y no es populismo. Es justicia, es orden, es dignidad. Bukele no es perfecto, pero está haciendo lo que ningún otro se atrevió: recuperar la autoridad del Estado. Y ahora la pregunta es, ¿estamos listos para hacer lo mismo? ¿Estamos listos para dejar de tenerle miedo al miedo? Porque al final hay una sola verdad: si el Estado no impone respeto, el crimen impone terror. Y si eso no te convence, tal vez la próxima vez que escuches disparos en tu calle, o cuando te quiten tu bicicleta que te costó 3 meses de salario, o cuando sea tarde y tu hijo no llega de la escuela, te haga repensar las cosas y cuestionar tu realidad. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti sabe que lo que digo no es exageración, es realidad. Y aunque suene duro, también suena justo. Bueno, sí. Deja tu comentario. ¿Crees que es hora de aplicar mano dura? ¿Y todavía confías en que el poder del amor y la comprensión sirven para detener el crimen? Dale like si alguna vez tuviste miedo de caminar por tu propio barrio. Comparte este video si crees que ya basta de vivir bajo constante amenaza. Y suscríbete, que aquí no endulzamos la verdad. Aquí la servimos cruda como debe ser. Denle like a la página y compartan esta mierda. Nos vemos en el próximo video y no olvides, salud y libertad para todos.